¿no? Que ya era el imperio romano. Y es curioso que per iso sintes en Roma, en la corte papal, pues se lle plegando también lo que será de impuestas la luenga nacional italiana, es decir, a más de emplear o latín, porque es evidente, ¿no? Pues como luenga la administración civil ordinaria, emplean o toscano en Roma, en cuentas de emplear el romanesco, que casi puede sentir, pues, y pero los ricos más populares de Roma, es decir, que se puede haber normalizado o romanesco como se normalizó en Venecia, en la Serenísima República se normalizó el veneciano y se empleó como luenga oficial de la República de Venecia del siglo XVIII, pues, pero no, en la Roma dos papas se empleó toscano per iso, porque también tenían esa idea de luenga imperio, en fin. Y si pillamos el caso francés, pues bueno, pues poco de impuestos, pocas décadas de impuestos en 550 y... No, anterior. De Villers-Cotterêts, el edicto de Villers-Cotterêts. Bueno, sí, es verdad, y es Francisco y para allá. O sea, en Francia también se da orden que todas las cosas se hagan en francés. O sea, en sa maternelle langue française, dice. Que no somos tampoco Aragón y único en esto, en toda Europa en este momento son ocurriendo procesos parellanos desde imposición das luengas das cortes nacionales que irán surtindo pues a francesa o a española o castellana o a inglesa, pues bueno, una cosa paralela. Una cuestión también de que caracterizaría considerar la población, creo que Aragón no plegaba a los 300.000 habitados a finales del siglo XV. Y Castilla, no sé cuánto tendría. 4 millones. 4 millones, no sé yo. Que a grande, ¿cuántos escritores había en castellano? Pues una porrada. En aragonés, pues 4. Sí, quiero decirlo, esa es una otra charrada, ¿no? Lo que es las causas de la pérdida de empleo del aragonés, quiero decir, la castellanización en el sentido del abandono del empleo del aragonés y la sustitución lingüística por lo castellano. Pero digamos que es paralelo, no sabemos si es causa o es efecto, pues la pérdida de la identidad lingüística. Hasta que es testimonias que veíamos, pues son del siglo XV. Ya en el siglo XVI lo que veíamos, y al revés, son testimonias que indican que había una confusión, que se interpreta lo castellano como, al revés, perdón, el aragonés como si estase castellano. Y claro, como el aragonés enca existe, pues hay esa cosa, hay ese repuí que enca existe, pues caldale del nombre misterioso y se dice lo que hablan en las montañas de Jaca, el montañés y cosas así. Bueno, yo ya voy a rematar con la primera referencia, o sea, ya yo lo veo. La primera confusión. Siglo XV. Sí. Del siglo XV, de 1489, ya primera vegada que nos trobamos un texto, aunque no se charlan de aragonés, pero en verdad ya charlando de castellano. Que lle o prólogo de un libro, una traducción de un monje aragonés que viva en Montserrat, y que dice que de latino había fecho aragonés, o si más que eres castellano, usía, y es lo mismo. No de aquel más apurado estilo de la corte, más de aquel llano, usía, aquel. Y he feito en castellano, no do castellano perfecto, que charran na corte de Toledo o en la corte de Valladolid, pero bueno, en castellano, la cuestión. Dos cosas veíamos ya que, una, que el aragonés y el castellano son la misma luenga, dos, que el aragonés, en que la misma luenga que el castellano, pues no es tan polida y tan elegante como, pues eso, como el castellano de la corte, ¿no? Y eso va a estar continuo, tanto que provocará una reacción en el siglo XVI por Beluns y en el XVII y en el XVIII, y dirán, no, que el aragonés y es tan polido como quiero decir, el aragonés refiriéndose al castellano hablado en Aragón, y es igual de bueno porque él tiene la misma origen y tal igual. Y ya, pues eso, pues si seguimos a principiar, pasamos al siglo XVI, aunque en los textos escritos de Aragón, pues ya el aragonés llama panís, ya desde 1511, 1516, hasta ves trazas de aragonesismos en los textos, ya en 1520, pero en guerra cabo, ni en Naval de Tena, ni en Naval de Hecho, ni en ni en guerra puesto, claro. Y evidente que lleva una sustitución habrán escrito, pero a sustitución habrán oral seguramente, de seguro es que sería también pro extensa, y eso pues ya veremos cómo se enchega lo tema.
Bueno, como te os digo, ¿no? Existen ya en los siglos XVI, XVII y XVIII testimonios de confusión, los que interpretan que el aragonés y lo castellano, lo castellano que se charla aquí. Y Beluns dice, no, pero ya lo siento que no sea tan buen castellano, que por cierto, esto tampoco hay una cosa rara. Sucede también en Galo-Romania, en o dominio de oil, de lo que impuesas se imposará o francés, pues que os escritos en Picard, en Wallon, en Normand, pues se desincusan de no emplear el françois, que es la luenga de la corte de París. Es decir, aquí pasa lo mismo, es decir, lleva el mismo fenómeno de imposición de un modelo lingüístico y que, bueno, los que prueban de emplearlo, pues no lo consiguen de todo y se desincusan. Bueno, os voy a leer els textos hasta que veáis. Por ejemplo, 1612, Pascua del Espíritu Santo, Valencia. Dice, se cantan coplas en todas las lenguas. Y una coplilla en aragonés. Para dar cuenta que aragonés. Aragón te reverencia y en las señales que das pretende que más harás. Pues ya miren que tal la persona que escribiste en 1612 en aragonés, pues tal. Bueno, viste 1675, un villancico que se canta en el Pilar en 1675. En aragonés, dice la persona que dice, yo por ser hecho el buen fuero, seguiré vuestra observancia, que bien os guardará ley, quien también sus leyes guarda. Pues bueno, si ahí se lo clama aragonés. Luego, por ejemplo, el texto de 1535 de Juan de Valdés, ¿no? En el que dice que nada, que la lengua castellana se habla no solamente por toda Castilla, pero en el reino de Aragón, en el de Murcia, con toda la Andalucía, bla, 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 bla. Y a la fin de ese parágrafo dice, y es así que el aragonés, se refiere a las personas de Aragón, ¿no? Tiene unos vocablos propios y unas propias maneras de decir. Vale, país un texto neutral, pero no mismo libro, en el diálogo de la lengua, de impuesas, pues nos mete Cañano la Ferrete y dice, hallaréis también una H entre dos Es, un criterio ortográfico que se va a servir en Aragón, para crear lo hiato, ¿no? Dice, como en leer, ver, pero de esto no curéis, porque es vicio de los aragoneses, lo cual, lo cual no permite de ninguna manera la lengua castellana. Y pues dice, el empleo, por ejemplo, de la preposición a con la forma ad, en cuentas de a, la preposición a, pues ad de van de vocal, ¿no? Por ejemplo, ad aquel en cuentas de a aquel, también está crear ese hiato y esa cacofonía, ¿no? Que existe. Pues dice Juan de Valdés dice, eso hacen solamente algunos aragoneses, lo cual según parece hacen por huir el mal sonido que causan dos aes juntas. Bueno, en este caso pues no llama la cosa, pero a otros también nos atochan, ¿no? Rodrigo Caro, famoso poeta sevillano, ¿no? El poema este a las ruinas de Itálica y tal. Bueno, una carta 30 de julio de 1641, enderezada a Andrés de Ustarroz, que ya aragonés, ha escrito este aragonés la defensa de la patria del invencible mártir San Laurencio, que por otito ya se veía que será en un castellano de estos barroco que te cagas, ¿no? Pues bien, le dice Rodrigo Caro, también agradezco a vuestra merced el estilo que ni es afectado, culto, ni deja de tener dulzura en las soluciones castellanas. Dice, no, en un castellano pasable, ¿no? Dice, con perspicuidad y propiedad, virtudes no ordinarias en escritores de ese reino, que mucho veo se dejan llevar de las vulgaridades del común hablar de sus patrias, y como acá los extrañamos no parecen bien. Quiero decir que claro, no hay extraño que con todo esto pues llega Chen, que se sincusen, por ejemplo, Jaime Huete, ¿no? Y dice que si por ser su natural lengua, y ese texto lo tenéis, ¿no? Por ser su natural lengua aragonesa, no fuere por muy acendrados términos cuanto esto merece perdón. Es decir, que ya se incusarán que emplegue el aragonés, ¿no? Igual que Feba en el siglo XV ya, pues este Fray Bernardo de Boil, ¿no?
Más cosas vistas, ¿no? Otro que Jerónimo Murillo, en el prólogo de un libro de medicina, ¿no? Terapéutica, método de Galén, lo que toca a cirugía. Zaragoza, 1572. Dice, advierte, su romance siendo el aragonés no igualará al de Toledo, razón por la cual pide al lector que atienda a la materia y no a sus desviaciones lingüísticas, ¿no? Y así, pero pues hay otros que además pues se autoflagelan. Dice Vicencio Blasco de Lanuza, unos apellidos listos que bueno, pues que vienen de los godos, ¿no? Ya. Dice, pues, aunque no confesaré yo por faltas las que algunos ingenios juzgan, si los de este reino nos apartamos un solo punto del lenguaje de Toledo, de Sevilla, de Salamanca, Valladolid o de la corte, porque estas mismas ciudades tienen sus particulares maneras de acentuar frontal tal. Dice, no me pongo yo a disputar cuál de las ciudades de España habla con más elegancia, pero tengo por cierto que el lenguaje de Zaragoza y en el que en ella usamos es de los muy suaves y de los que con más propiedad, compostura y modestia declaran lo que pretenden en cuanto se en toda ella, la monarquía española, ¿no? Refiriéndose a que se charra un castellano maravilloso, ¿no? Bueno, y asinas, ¿no? La cosa tiene más ensundia y plega tal siglo XVIII, que verseruditos como el valenciano Mayans y Siscar, por ejemplo, pues dice que, bueno, que aquí se corrompió la lengua latina con el lemosín y el no sé qué y el no sé cuántos. Y ya venía d'antes esa mitología que que aquí, pues que el aragonés, y es decir, lo castellano de Aragón, pues era tan noble y tan fino y tal como el castellano de Castilla, porque aquí ya los godos se van a refugiar en las montañas de Chaca, igual como los de Covadonga pues van a estar un núcleo del Estado castellano, pues aquí esos que se van a refugiar en las montañas de Chaca van a estar un núcleo del Estado aragonés y que, claro, se van a separar las lenguas que ni vamos a hacer, ¿no? Pero que tiene la misma nobleza y la misma antigüedad. Y mesmo algunos dicen que ya es antiguo el aragonés y tal y cual, ¿no? Bien, pues ya veis que esta discusión, las dos líneas, ¿no? Pues plegarán dicaos primers personajes que en el siglo XIX principian a hacer diccionarios en aragonés, diccionarios del aragonés o de palabras aragonesas, ¿no? Un Mariano Peralta, por ejemplo, a él, pues ya claro que lo que ya replegando ahí son voces propias del castellano de Aragón, y viene a decir que sí, que vale, que no hay un dialecto, no, que si a un caso sería un dialecto lo que se charra en osemontano, que hizo, sí, que sería un dialecto de la común lengua española, dice, ¿no? Y es decir, que tiene claro y que en el siglo XIX pues existe, no sabemos con qué límites territoriales, en que existe una cosa que no se puede asimilar a lo que se charra en la resta de Aragón y que por tanto no lo puede clamar castellano, y es curioso porque el primer es país que no se dedica a replegar esas palabras, pero tanto él como el autor del diccionario este anónimo que sabes que se publicó por Orrolde y que país está datado, pues el primer día del siglo XIX sería anterior a Peralta y también la fuente inmediata de Mariano Peralta. Como din, pues por ejemplo Borau, pues lo mismo, dicen que y Borau pues torna a reprener el mito de las montañas y de los cristianos que se van a refugiar con la invasión árabe y tal, ¿no? Y que Perixó, pues que el aragonés, y es decir, continúa pensando que o castellano, que es lo mismo, pues que tiene la misma antigüedad y nobleza y tal, y que Perixó pues replega las palabras, Y también fa la referencia a que, bueno, que sí, que en las montañas pues se charla de una traza, y ahora te paso lo tema de montañas, cuán se descubre, cuán es evidente y esclatero que lo castellano y el aragonés no es lo mismo, pues desde el primer principio que se principia a confundir. Se puede confundir lo que se puede confundir, pero hay cosas que no se pueden confundir. Bueno, pues eso, yo torno al aragonés como lengua,
Y bueno, ya hemos dicho que en 1500, más o menos, o castellano, bueno, ya bajo todo el aula aragonés escrito de todo en todo Aragón, o sea, ya no se escribió en garra puesto, y habrá ya que el siglo XVI y un siglo de foscor, porque no, yo lo menos no conozco ni un solo texto en aragonés en todo Aragón. Ni a intención, ni de casualidad, ni cosa. Yo fuera un euro, Y increíble porque además no llegue que ya haya pocos textos, o sea, hay cientos y cientos de miles de textos de todo Aragón, y no llegue que no hay ni uno escrito en aragonés, ni en Hecho, ni en Bielsa, ni en la aldea más perdida de Chisagüe, Suparzán, es increíble. Pero bueno, lo que llegue claro es que en el siglo XVII ya se troban unos cuantos textos escritos en aragonés, lo que nosotros consideramos aragonés. Claro, son siempre textos que miran una mica de reproducir la lengua popular, siempre son en boca de chen rústica, de chen do pueblo, y bueno, pues lo de Montañés lo podemos hablar nosotros porque todos estos textos tienen una cosa en común. Por ejemplo, el primer texto escrito en aragonés desde que desapareció en el siglo XV y un pasquín que se pegó en las carreras de Zaragoza en 1626 contra la monarquía, contra la unión de armas, bueno, en el contexto de unas cortes, pues se pegó un pasquín aragonés en Zaragoza. Y es curioso, bueno, la fin do pasquín lo tenéis astimeso, él se autodenomina un fidalgo montañés. O sea, ya tenemos al menos una autoría, no sabemos cómo se dice, porque claro que si lo se pilla, lo se han ejecutado, pero y un montañés, por lo menos él se proclama montañés. Después en 1650 se convocó en Huesca un concurso literario, que es la Palestra de Números Austriaca, y así se presentaron 3 personas con poemas en aragonés. Los 3 textos son textos populares, no se presentaban a los sonetos gongorianos retorcidos y esto, se presentaban a los textos, a los romances más dicharacheros, pero bueno, se presentó en 3 textos en aragonés, dos cuales uno ya firmado por un anónimo que se titula Fileno Montañés también, y otro ya Matías Pradas, o cual o churaudo concurso, que también feba como de cada poema se feba de impuesto, churau feba un poema fendo la crítica de ese poema, él lo califica como poema en estilo montañés, que también este texto también montañés. Y después tenemos otra poeta que esto lo denominan sayagués, que sayagués era como se clamaba a la lengua de Sayago, a la lengua dos pastores y era leonés, bueno, digamos la lengua rústica que se empleaba en Castilla para representar a la lengua dos pastores, pues empleaba una mena de leonés que lo claman sayagués. Y también pues esos textos en aragonés también a vegadas los claman sayagués. Después de final del siglo XVII y hay un otro texto también aragonés de Huesca que que como una representación teatral, sí, una mena de entremés, un sainete que se representaba en la Universidad de Huesca, no, en el Colegio dos Escolapios y feba crítica a los jesuitas, y he firmado una cosa curiosa, por un tal Torubio, el de la montaña. Y después un otro poema de estas mismas calendatas en aragonés, también él dice, o poema ya introducido por unos versos en castellano, en lo que dice que dice los versos en aragonés y una montañesa ciega. A conclusión, o sea, ya otros edito todos los textos en aragonés de esta época porque no hay más. O sea, los textos en aragonés de esas calendatas ocupan esto. Son del siglo XVII, para dar cuenta, del XVI. Y si para dar cuenta, en todo dir la palabra montañés, y entonces el autor y montañés en una tal u otra. O sea, en este momento el aragonés se ya asociando a una cosa de las montañas de Aragón. Y una cosa que truca, que ya en unas calendatas tan tempranas se decía eso, porque nosotros sabemos que en el siglo XX y hay lugares de tierra plana que continúan charrando aragonés. La hierve no llega a las montañas, pero yo casi, pero al Mudebar no llega a las montañas ni de coña, y ha continuado charrando aragones y casi siglo XX, y Sarillena y los Monegros y muchos lugares que lo han charrado y calendatas tempranas. Pero bueno, muestra un estado
en el cual ya se consideraba que el Aragón, lo que nosotros llamamos aragonés, y ya se trataba de charrar y eran donor de dos reinos. Pero había una interpretación Claro, socio-chica. la otra posibilidad que se asociase a la lengua dos caballés. Los caballés, no sé si sabéis estas cosas de la hidalguía universal que existe en los siglos XVII, pues bueno, todos los montañeses por feito de estane, como ya eran descendientes de los refugiados contra los moros que van principio a la reconquista, bueno, todas esas cosas que se inventan y sacan en toda la fuerza de sangre, pues todos eran fidalgos y era una clase acomodada que iba sobre todo en el Pirineo, y talmente estas cosas lo que reflejan es que esta clase social acomodada y era la clase social que charraba aragonés. Pero bueno, son tu hipótesis, no lo sabemos. ¿Los textos de Navarra de Bolea? Pues es lo mismo, esto es lo que está más allá, ¿ves? Sí, ya, pero me refiero porque Navarra de Bolea habla de la procesión del Corpus de Zaragoza en aragonés. Sí, pero... No, a ver, era una cosa que yo Pasquín de 1626 y ha pegado en la pared, en la carrera de Zaragoza. Quiere decirse que esa traza de charla no era extraña, es decir, que se conocía, que no era una cosa de marcianos, como ahora, bueno, ahora no pas, pero para 50 añadas tú posabas un cartel en aragonés en que estase con una grafía, digamos, castellana, convencional, y la gente se preguntaría, ¿y esto qué es? No sé, En 1626 tú podías posar un Pasquín en la pared fent una crítica de la monarquía, y la gente primero lo entendeba y además de seguras que le lleva entre líneas que en estar escrito en aragonés pues cual cosa querría decir, probablemente. Hacer parte de la charrada pues y que bueno, pues dice eclipse misterioso, pues bueno, el aragonés ya es redescubierto, ¿no? Y se redescubre no solo la luenga, sino que se principia a charrar de luenga aragonesa, de aragonés, etcétera, etcétera. Es decir, se reconstruye o se redescubre la conciencia lingüística y o feito que Aragón ha tenido una luenga propia. Y los primeros que lo fan, pues, no sé si lógicamente o no, me pienso que sí, que lógicamente, porque la fuerza, la vitalidad demográfica que tenía el aragonés como luenga charrada en Aragón ya era chicota, pues lógicamente no va a arrancar dos fablados, sino que va a arrancar dos estudiosos, va a arrancar dos filólogos románicos. La filología románica nace en el siglo XIX y ya pues en zaguerías del siglo XIX pues ya romanistas que descubren el aragonés, malas que principian a estudiar textos medievales de España, pues se troban que los textos de Aragón pues son en una luenga que es diferente, dos textos de Cataluña y dos textos de Castilla. No sé qué idea preconcebida tendrían, pero les resulta evidente. Bueno, principia pues Morel Fatio, por ejemplo, Morel Facio, que además va a estar a persona que va a animar a Saroyandi para que venise in situ y comprobase que el aragonés encallera vivo. Esa es la otra parte, o redescubrimiento de que el aragonés no era no más que en esos textos dos siglos XIII, XIV, XV, sino que en que existía una luenga que tenía continuidad con esa luenga antigua. Finas que desarrollando después de Morel Fatio, pero no más que filólogos, quiero decir, estudiando textos, sino pas a las luengas vivas, pues tenemos a Humphrey, tenemos a Hansen, Menéndez Pidal, en que Menéndez Pidal pues también pues tiene culpa, entre cometas, pues de haber estado, no sé si el inventor, pero ya a lo menos uno o dos primes que fan servir y se terminó Navarro-Aragonés, que yo conto que llegué pues muy poco afortunado. Y bueno, y los discípulos de Menéndez Pidal, como García de Diego, como Amado Alonso, como Navarro Tomás, y estos zagues ya, pues por ejemplo Navarro Tomás pues va a estar una persona que va a estudiar la documentación notarial aragonesa medieval y además lo va a hacer in situ, quiere decir que tiene ocasión de contrastar la luenga escrita con la luenga que se charra. Y bueno, pues de Navarro Tomás va a arrancar la idea de hacer el atlas lingüístico de la península ibérica, y no sería, me pienso, no sería llena esa decisión, esa idea, pues haberse pasado a primera o a segunda década del siglo XX pues pateando
los lugarichos mes apartados y rechigando y escorcollando armario está trobar documentos viejos, ¿no? Y transcribirlos. Y pues había una generación ya más joven, en este caso, de estudiosos de la luenga viva, como Elcock, por ejemplo, Kuhn y Rolfs. Kuhn, por ejemplo, pues tiene en las añadas 50 o 51 pues un artículo pues que lo titula El aragonés idioma pirinenco, perdón, lo estoy diciendo en aragonés, el aragonés idioma pirenaico, ¿no? Es decir, pues, y claro, la idea de esta gente, hombre, y es verdad que no todos lo meten al aragonés a un mismo rang que la resta de luengas románicas, mismo B, los romanistas más prestigiosos pues charlan de una Romania A y de una Romania B, y la diferencia pues y evidente, claro, una luenga que tiene 10.000 fablados pues no pues tan como lo francés, y eso por muchas vueltas que andemos, ¿no? Y después de la filología románica pues van a estar los aragonesistas, claro, si la luenga hay un señal de identidad y ese señal de identidad la han feito servir pues en otros territorios de España, pues dicen, coño, pues aquí, pues hombre, pues hay que, a ver, y en primeros pues van dandaleando, porque no tienen claro de qué traza recuperar ese patrimonio lingüístico como señal de identidad, y ya pues una corriente que se esbarra y lo que fa pues es emplear pues o lenguaje vulgar, popular, lo que decimos o baturro, que además se lo inventan en buena parte, ¿no? Pero y nada otros que dicen, no, si en K existe, os repuís dicha luenga medieval, todo lo estricallada que sí hay acotolada en las montañas, pues K existe, de traza que hizo, pues se puede recuperar y tal. Y tenemos pues un proyecto del estudio de filología aragonesa que va a emprender la Diputación Provincial de Zaragoza en la década de 1915 y 1918-19, que se esbafa de una traza también misteriosa y ya redescubierto por Aliaga y Maris Arnal fa 10 años, ¿no? También ya era una cosa desconocida, ¿no? Y en ese ambiente del estudio de filología aragonesa, que lo van a enderezar, pues claro, Domingo Miral y Juan Moneva. Domingo Miral, que ya sabéis que era cheso, que era una persona que tenía sensibilidad por las luengas, porque ha tetado el aragonés cheso, ¿no? Y había una persona, digamos que alrededor de este cerco del estudio de filología aragonesa, no eran los mainates del estudio de filología aragonesa, pero era uno de los mejores colaboradores, que va a estar Benito Coll y Altabás de Binefar, que va a estar talmente a persona que ni se tiene las ideas más claras sobre que existe una luenga de raso diferente, bueno, de raso que decir, mira que son diferentes las luengas románicas, ¿no? Diferente do castellano, diferente do catalán, y que tiene una unidad. Él cree que el aragonés tiene una unidad por encima de las diferencias dialectales, y que piensa que se habría de construir una norma. Y además da ideas de cómo ha de estar la norma, pues como se han feito otras normas de otras luengas, es decir, arrancando de una variedad que además, bueno, pues él lo dice explícitamente, ¿no? Dice que habría de estar lo ribagorzano porque ni se inte, de part de la vez, de quan xerrava Benito Coll, pues era la variedad més arruinada do castellano, y era en ese inte y en canje ahora pues la que tenía más vitalidad demográfica, ¿no? Bueno, pues son ideas que tenía Benito Coll, pero quiero decir que tenía claro que existía una luenga, que esa luenga tenía unidad ata más de las suyas diferencias dialectas y que caleba recuperarla y normalizarla, ¿no? Y tenemos pues en las añadas 20, 30, pues los aragonesistas de Barcelona, que, bueno, una de esas corrientes pues publica la revista Ebro, y en la revista Ebro publican textos en aragonés y lo claman aragonés, y también pues con la idea de recuperarlo, normalizarlo. Bueno, pues viene lo que viene, ¿no? Pues viene la guerra civil y viene un otro eclipse
en este caso, pues bueno, comparado con el eclipse do siglo XVI, XVII, XVIII y casi todo lo XIX, pues un eclipse distos que le pillan asinas de rapiconte al sol nomás, un paréntesis que bueno, se zarra a finals de década dos 60. I està ja una altra qüestió ja, esto sí que hi ha un tema de fer un treball profundo i ver un conto que lo lle fendo de la historia do movimiento do redescubrimiento del aragonés, do movimiento de recuperación, de normalización, etc. Que podemos datarlo pues iso en primera en tal 1968 69 amanixen los primeros textos, los poemas de Ángel Conte, los poemas de Francho Nagore, y impuestas pues ya lo proyecto de construcción de una luenga estándar, etcétera, etcétera. Quiero decir, son 40 añadas, pero son 40 añadas que los que somos viejos pues las hemos vistas, ¿no? Y bueno, pues cada uno puede charlar de la feria según le iba, ¿no? Y yo te he traído una cosa, no me he estado de traerla, porque digo, a ver, Francho Nagore contó que va a estar, por ejemplo, influido por los temas, más que claro, él era estudiante de filología en esos sitios, pues va a estar una cosa que a mucha gente le percutió, que va a estar a muerte de Bermúdez, que va a tener un impacto social en Aragón interesante. Se puede hacer un escorcollo per a hemerotecas y veía que sí que tenía un impacto mediático que dirían los güeyes. Y bueno, el primer poema que escribe Francho Nagore pues lo titula Fabla Chesa, por ejemplo, ¿no? A otras personas pues le darían a lo tema del aragonés, pues me pienso, pero a otra razón, Sánchez Conte, porque va a estar de profesor en la INSA y coño, pues va a descubrir que sus alumnos, a dar cuenta, en 1971, 70-71, pues charraban aragonés. Y va a descubrir aragonés y se atrasa en Caqueguán. Y yo te lo voy a decir cómo lo descubrí, porque también es curioso, ¿no? Pues con libros rarizos como este, por ejemplo, diré. Dice, lo que sabemos de la lucha de lenguas en la península ibérica, de Antonio Tobar, de esto de 1968. Antonio Tobar es un filólogo de filología, bueno, ya se va a morir, ¿no? De Salamanca, es decir, profesor de la Universidad de Salamanca, de catedrático de luengas clásicas, un indoeuropeísta de prestigio y un germanista. Y bueno, pues yo no sé de qué coda fació este libro, de verdad, no sé la intención, no sé por qué. Y es una colección que ahora veo aquí, dice lo que sabemos de toros, lo que sabemos de música, lo que sabemos del cine, lo que sabemos del flamenco, lo que sabemos del vino, para cuenta también los títulos, del folclore, del teatro, de moral, en preparación. Anda, Elena Soriano, tú, lo que sabemos del amor, no lleva para cuenta, del amor. Ah, del amor. Lo que sabemos de la política, lo que sabemos de la democracia en el siglo XX, lo que sabemos de la democracia en el siglo XX y en 1968, Cuidado, lo que sabemos del parto sin dolor, lo que sabemos de los animales domésticos y lo que sabemos de la lucha de lenguas en la península ibérica. Mete mapas que son sacados de la cosa curiosa. La dialectología española de Zamora Vicente, que yo ese libro pues no lo conocí, pero es decir, a listo pues me voy a interesar, ¿no? Y qué curioso, y nada, ¿de qué dice el aragonés? Pues nada, 4 cosas ahí, pero bueno, charla del aragonés y mete 4 cosetas y dices, ahí va, pues hombre, ya en prou, ¿no? Son 4 cosas, ya tiene una estructura gramatical diferente y tal. Y otros, pues como Philippe Wolf, por ejemplo, francés, origen de las lenguas occidentales. Este libro, es posterior, y de 71, y lo mismo, la persona, claro, no conoce la realidad, sí,
meter los mapas de dialectología. Viste, no conocéis la realidad del aragonés actual, ¿no? Enca que sí que viene un mapa por ahí que amanece una cosa ahí de otro color de aragonés, pero dice claramente, bueno, que el aragonés ha tenido un empleo como una luenga, como todas, ni al siglo XV, y que en el siglo XV pues es suplantado por el castellano. Avanza la hipótesis que no llegue de él, sino que llegue de otros, de que y en la castellanización, entre cometas, de la dinastía la que produce la castellanización de luenga, y que, como hemos visto, pues una cuestión que la hemos de meter en duda. Bueno, pues no guay de mes, ¿no? Que con esto...